Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a hablar del esperadísimo día, el día T. No digo día D, porque días D ya hay muchos en la oposición, sino digo el día T de toma de posesión. Vamos a hablar de la toma de posesión, vamos a ver cómo es ese día y vamos a ver, o te voy a contar cómo lo viví yo personalmente. Ese día es un día bastante particular porque, por un lado, subjetivamente, yo, y creo que cualquiera, no puede evitar vivirlo como si fuese un rito iniciático, como si fuese un día cumbre en su vida, un antes y un después, etc. Nos ponemos un poco en antecedentes, recordamos que a mí me había tocado en el ICAA, que es el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que es un organismo adscrito a Cultura, que está por aquí, ¿vale? Esto es el Ministerio de Cultura, aquí en este sitio, en Madrid, lógicamente. Yo había llegado aquí, llegué como un día antes. Llegué un día antes y me había reservado un Airbnb. Con la idea, pues eso, de ir al día siguiente, tomar posesión y demás. Eso tienes que llamar al sitio para que sepan que vas a ir. Y que la persona que tiene que hacer ese trámite, sobre todo ahora que hay muchísimo teletrabajo, o se está implantando a marchas forzadas el teletrabajo, esté advertida para que esté allí, porque si no, si vas sin avisarte, puedes encontrar con que vas para nada. Así que bueno, eso, yo ya había avisado, había quedado con esta persona a las 9 de, creo que fue un jueves, si no recuerdo mal. Yo llegué el día antes, llegué el miércoles y me fui a un Airbnb que estaba muy cerca. La verdad que conseguí un sitio bastante bueno, bastante bien de precio, por las más o menos por aquí, esta era la calle Valverde, esta zona, y en realidad, o sea, de la calle Valverde a Plaza del Rey, pues Plaza del Rey 8 minutos, o sea, un sitio, la verdad que bastante bien. Mi idea un poco, yo no había cogido alojamiento con vistas a que, bueno, no sabía si iba a tener teletrabajo, un poco a la expectativa. Porque según si fuese a tener mucho teletrabajo, pues a lo mejor me las podría apañar yendo y viniendo desde Sevilla, sin tener que pillarme un alojamiento más de larga estancia. Total, que como digo, llegué el día anterior y entonces empezaron a aflorar pues todas las expectativas que yo había estado reprimiendo todo el tiempo. Tanto las buenas como las malas. Esto es como las expectativas que tiene uno cuando va al colegio antes de empezar el curso, pues centuplicado, ¿vale? Eso por un lado. Luego, todas las ideas acumuladas después de tanto tiempo en la oposición, las cosas que uno elucubra, de cómo será el trabajo y todo eso empezó a venirme a borbotones. Y también se mezclaba con que yo días antes empecé a prestarle más atención, o diría incluso que sencillamente le empecé a prestar atención a los grupos de Telegram que se habían formado de aprobados, no por nada, sino es que no tenía tiempo, ¿vale? Hay grupos que estaban bastante bien, pero no había tenido tiempo y en este punto, digamos que me forcé un poco, digo, vamos a ver, por lo menos a ver si conozco a alguien, porque, como te digo, yo estoy aquí en el ICAA, en el ICAA que está dentro de Cultura, del Ministerio de Cultura, y yo sé que yo iba solo, pero sé que había otros organismos y luego gente también de mi promoción que iba a lo que es el propio ministerio, con lo cual, pues, la verdad que sí tenía ganas de conocer a alguien que estuviese por ahí cerca. Total, que me empiezo a meter en los grupos y de lo primero que me entero es que justo el ministerio, justo ese edificio, estaban teniendo problemas por amianto, ¿vale? Que como ya sabrás es un material que antaño se utilizó mucho como aislante, pero resulta que es cancerígeno. Y, o sea, que es un tema serio. También me entero que había una leyenda de que en el ministerio hay como un espíritu, pero sinceramente prefiero el espíritu al amianto. Y dijeron que justo una planta se habían tratado como... Son creo
4 plantas y justo una planta era la que quedaba por tratar, que era justo lo que me había tocado a mí. Con lo cual, en fin, eso acrecentó un poquitín más mi nerviosismo, aunque obviamente esto no era lo que más me importaba. También se mezcló el choque, por así decirlo, psicológico de verme en Madrid. Cuando yo me había pasado, mi existencia había transcurrido, por así decirlo, en unos ambientes bastante más pues familiares, por así decirlo. Yo había empalmado la oposición con la pandemia, el montaje del negocio de Simplifica tus Opos, que me había mantenido en reclusión monacal, con lo cual de pronto fue verme en Madrid. Yo estaba casi en shock, o sea, con tantísima gente en una ciudad tan grande que yo a lo tonto hacía años que no iba a una ciudad tan grande como Madrid. O sea, en mis tiempos viajé y estuve en ciudades grandes, pero digamos que uno se vuelve, o sea, yo había ganado cierto retraimiento, por así decirlo. Y la verdad que lo sentí, o sea, me sentía un poco como, pues, ¿cómo no? O sea, me sentía un paleto, me sentía como uno que acaba de salir de un pueblo y me sentía como, ostras, esto un poco sobrepasado, ¿no? Por el ritmo, por las muchedumbres y todo eso. Y también eso, o sea, se mezclaba eso con mi propio nerviosismo, las expectativas y todo eso. Y también algo de ilusión, o sea, bastante ilusión. Quieras que no, eso no lo negaré. Con lo cual, hasta en lo malo se mezclaba o se veía arrastrado por toda esa sensación de culminación en el fondo, ¿sabes? Porque, quieras que no, yo me había visto ya en Madrid, en un sitio de esos. Yo iba a tomar posesión en un sitio que yo previamente había imaginado. Era uno de los sitios con los que yo llevaba lucubrando. Además, yo cuando me preparaba la oposición pensaba mucho, o sea, me permitía visualizarme en este tipo de trabajo, con lo cual era como vivir literalmente una ensoñación o una fantasía. Con lo cual, o sea, quiero decir que estoy contándolo, quizá parece que lo estaba pasando mal, pero en absoluto, o sea, yo estaba en el fondo flipando. El sitio es este, como te decía, es este de Plaza del Rey. Te voy a enseñar un poco el sitio, porque la verdad que es muy bonito. Iba a decir que tuve suerte, pero, o sea, he tenido suerte y tampoco no, porque, quiero decir, lo puse de primeros y que lo había investigado. Me gusta bastante. Están, como puedes ver, son un edificio como en 3 fases y esta de aquí, creo que es esta, la que tiene lo del fantasma. Lo del amianto está por aquí. Y nada, está en la Plaza del Rey y yo el camino que tenía que seguir era por aquí y todo esto para allá, todo esto recto, llegaba al sitio en el que yo estaba. Por cierto, Gran Vía está aquí al fondo. Si tiras por aquí, llegas a Gran Vía. O sea que es un sitio súper céntrico, ¿sabes? Un sitio, la verdad que precioso. También para vivir por aquí es súper caro. Pero, como digo, yo no sabía qué iba a pasar con él, dónde iba a tener que estar a largo plazo. Tenía expectativas, en parte porque cuando yo había llamado al sitio, más o menos me lo habían dejado caer. Que el tema del teletrabajo, al ser un organismo autónomo de cultura en el que, bueno, pues tenían como más libertad, pues podían permitirse, no voy a decir descontrol, pero sí eso, la palabra libertad, más ceñirse a sacar adelante el trabajo. Y nada, pero yo obviamente todavía no sabía qué me iba a encontrar. Total, que ese último día me fui a la cama y, por supuesto, no dormí nada. Me pasé toda la noche dando vueltas, me despertaba a las 2 pensando que eran ya las 7 y cosas por el estilo. Yo anteriormente, también esto en mi caso era importante, yo llevaba bastantes años sin tener que responder a un horario
literalmente de oficina. O sea, yo he podido madrugar mucho y algunos lo sabréis y lo habréis literalmente incluso sufrido, en el sentido de que habremos tenido a lo mejor alguna sesión y yo, si acordamos una hora, a mí no me importa incluso tener sesiones. Yo he llegado a tener sesiones a las 6 de la mañana. Pero es distinto esto, obviamente se mezclan todos los nervios, pero es distinto el hecho de tener que responder ante, pues eso, una entidad, un organismo, y en el día de tu toma de posesión. Y yo estaba, en ese sentido se mezclaba el hambre con las ganas de comer. Me acuerdo que había quedado a las 9 y nada, pues fui al sitio y me recibió la persona con la que yo había quedado, que era una persona que se dedicaba pues a la gestión del personal, que es básicamente lo que sucede el día de la toma de posesión. Tú vas allí y básicamente te atiende alguien que lleva personal y haces los trámites, porque es lo que son. O sea, tú crees que... O sea, como te decía al principio, tú lo vives como si fuese eso, la apertura, tu primera comunión, pero tú vas allí a efectos prácticos a firmar papeles. Y además en mi caso pues fue el rollo de pandemia, vamos a agilizar esto y vamos a dejarnos de historias. Llegas y hay una persona, pues eso, al fin y al cabo que está trabajando y tiene que hacer cosas y normalmente en la administración están bastante sobrepasados, al contrario de lo que la gente o mucha gente se piensa. Y nada, me recibió y fue, la verdad que estupendo. La primera impresión fue bastante buena, pero eso fue de... Claro, yo no veía por ningún sitio el champán, ni la alfombra roja, ni una orquesta de recibimiento, ¿no? Era... Venga, o sea... incluso en seguridad me dijeron, ¿tú quién eres? Y tuve que esperar a que bajase la persona que me iba a tramitar esto. O sea, que es que al resto del mundo le da igual, ¿sabes? Pero es parte de la gracia. Y nada, subimos al sitio, la planta esa que te digo del amianto, y básicamente me dice, esto que vamos a hacer ahora, esto es lo más importante. Digo yo, bueno, esto será ya el acto el acatamiento, quizá me va a sacar una Biblia en la que voy a tener que posar la mano. Y no, era el papel para poner el número de la cuenta para que me ingresase en la nómina. Firmé unos cuantos papeles, aquello estaba muy desangelado, porque en la planta esa era un sitio inmenso, es un sitio súper grande, lo que son las instalaciones del Ministerio de Cultura, que se vuelven doblemente grandes por la falta de gente. Estaba al menos esa planta, bastante desangelada. Los papeles, firmamos los papeles, que eran básicamente eso, lo del mutualismo, que tienes que ya decidir en ese momento cómo quieres que se te gestione lo del mutualismo. Yo elegí el INS porque aunque te venden la bicoca o te venden un poco la moto, las privadas, con que soy seguro, no sé qué, historias así un poco de fantasía, luego cuando vienen mal dadas, a donde tienes que ir, eso es donde, yo qué sé, prefiero eso. Pues esto, en total, que hice esos papeles y me hizo gracia porque yo no sé por qué yo tenía como un poco la fantasía o el rollo medio romántico del acto de acatamiento de la Constitución y del resto del ordenamiento y tal. Y nos estábamos yendo y dice el hombre, lo de la Constitución, eso estamos por hecho que sí, ¿no? Me dice yo, claro, por supuesto. Digo, hombre, no, si te parece ahora voy a decir que no acato la Constitución y que desmontemos el tinglao. Me bajaron porque en realidad no me tocaba esa planta, me tocaba la planta 2, eso era la planta 4, me bajaron a la planta 2 y me presentaron a los que iban a ser, o sobre todo las que iban a ser, porque casi todos son mujeres, mis compañeras. Yo me tocó en una, como no sé si lo dije en el otro vídeo, una subdirección general de fomento que se dedica básicamente a día de hoy a dar ayudas a cortometrajes y a largometrajes. Y a mí me tocó en la sección de ayudas a cortometrajes. Pues bien, básicamente te dan una vuelta por allí. Bueno, antes de eso, es verdad, el hombre me enseñó un poco las instalaciones, me dio una vuelta, ya digo, todo bastante desértico, casi inhóspito, muy antiguo, porque el edificio es... es que es un sitio...
muy, muy guay, pero al mismo tiempo bastante... Fíjate el edificio, o sea, esto no sé de qué año será, pero si me dicen que es de los años 70 o incluso antes, yo me lo creo. Pero estaba bien. Bueno, el caso que me bajaron a la planta 2 y me explicaron, más que explicarme, me presentaron a mis compañeros. De primeras, pues, hombre, las primeras impresiones son siempre muy difíciles, sobre todo cuando estás totalmente zumbado. Yo estaba en plan de muy descolocado y no sabía muy bien a qué atenerme, qué estaba pasando allí, me decían los nombres, se me olvidaban, o sea, de esto que no retienes nada, entre que no has dormido, yo estaba ahí como, pues vale, pero bastante bien, de primeras, y entonces llega un momento, o llega el momento crucial en el que uno dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer aquí? O sea, el momento crucial porque también lo que te respondan a eso va a ser lo que determine tu vida en, no sé, en a lo mejor 2 años o más. Y nada, me explicaron eso, que me iba a tocar la unidad que se dedica al tema de los cortos, que es algo que a mí personalmente me gusta muchísimo. También porque cuando tú estás tramitando cortos, a lo mejor, bueno, yo en aquel momento no lo sabía, es algo que he descubierto a posteriori. Cuando estás tramitando cortos, pues al ser un cortometraje parece una tontería, pero es que te puedes parar a leer a lo mejor un guión o incluso a verlos, ¿sabes? Porque luego te dan acceso y puedes echar un ojo y es algo maravilloso. La verdad que en ese sentido he tenido bastante suerte, porque por mucho ojo que yo pudiera haber tenido en haciendo la búsqueda y todo eso, hace falta suerte. Y yo la he tenido. Pero, hay un pero, y es que me dijeron que, porque estamos hablando de ayudas a corto, estamos hablando de subvenciones a cortometrajes, me dijeron que justo yo había llegado, cuando me vieron venir era como que estaban afilando los cuchillos allí y me explicaron que estaban, mejor dicho, preparando la publicación de la convocatoria de, pues eso, las subvenciones para ayudas a cortometrajes. De tal manera que se venía la vorágine. Se venía la vorágine y ahora mismo la estoy viviendo. Estoy viviendo la vorágine porque entré justo cuando estaban preparando la convocatoria, tuve que enterarme a marchas forzadas de todo y hacer frente a las 2 o 3 semanas estaban entrando ya solicitudes de ayuda. Y ya tenía yo que estar empapado de la convocatoria, de las bases, de la ley y la ley de subvenciones, que esa es otra. Pero bueno, pienso que eso ya es materia quizá de otro vídeo en el que cuente un poco pues cómo fueron esos primeros días, cómo me tuve que poner un poco al día y eso. Adelanto una cosa mala y una cosa buena. La cosa mala es que fue intenso. La cosa que tampoco tiene por qué ser mala. La cosa buena es que me sirvió, sorprendentemente me está sirviendo bastante lo que estudié en su momento en la oposición. Yo pensaba que yo me estaba estudiando muchas de las cosas para nada, sinceramente, o para casi nada. Y sin embargo, más de una me ha salvado de liar la parda, o al menos me ha ayudado mucho a poder estar asimilando y estar ubicándome bastante bien. Parece una idiotez lo que digo, pero es que yo sinceramente había perdido un poco la esperanza. Yo no sé, pensaba que era pues más de pues una prueba casi absurda y para nada. Incluso en la ofimática, donde digamos que me ha venido bastante bien y la soltura también que yo adquirí me está viniendo bastante bien. Pero bueno, ya digo, esto me parece que es cosa de quizá otro vídeo en el que cuente pues eso, como lo que me he ido encontrando en ese día a día, de qué va la cosa y también quizá comentar algunas cosas que se han ido encontrando otros compañeros, que pienso que al fin y al cabo también es interesante. En fin, lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya resultado, pues no sé, estimulante o que te anime un poco a que veas eso, sobre todo eso que parece un poco una cursilada, pero es que las cosas acaban cumpliéndose. O sea, yo me he visto literalmente viviendo cosas que yo había estado
con las que yo había estado soñando, en el sentido de verme a lo mejor paseando por determinados sitios de Madrid después de haber salido del Ministerio de Cultura. Eso yo es una cosa que muy secretamente cuando estaba en la oposición, pero a cuya visión yo me entregaba. O sea, yo es una cosa que la viví muchas veces también para insuflarme ánimos. Por eso pienso que quizá eso te pueda ayudar a ti, que tendrás tus particulares ensoñaciones de hacer esto, hacer lo otro. Está bastante guay cuando te ves viviéndolas. Así que nada, te animo a que sigas y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, chao.